Hola, ¿cómo andan? Yo soy Emiliano Tremonte, soy ayudante alumno de los días jueves y hoy vamos a hablar de vías de conducción nerviosa. Antes de adentrarnos bien en las vías, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos con respecto al sistema nervioso. El sistema nervioso es ese conjunto de estructuras anatómicas o ese conjunto de órganos que le permiten al organismo tener un intercambio con el medio, con el afuera. Va a dirigir y regular distintas funciones como es el movimiento de los músculos o funciones de distintos órganos, y a su vez permite un intercambio, ¿sí?, a nivel cognitivo, ¿sí?, que es una función del sistema nervioso que nos da la evolución a diferentes distintos animales. Todo esto, todas estas funciones están dadas gracias a la estructura mínima del sistema nervioso, que es la neurona, ¿sí?, que la neurona, como ya saben, tiene un cuerpo y un axón, ¿sí? Y depende de cómo está distribuido y las funciones de estas neuronas, podemos clasificar al sistema nervioso. Lo podemos clasificar funcionalmente como sistema nervioso de la vida de relación o como sistema nervioso autónomo. ¿Qué es esto? Es decir, que vamos a tener un sistema nervioso que nos va a permitir hacer esto que estuvimos diciendo, a tener un intercambio con el ambiente, ya sea de forma cognitiva, de forma motora, de manera sensitiva. Ya vamos a adentrarnos en esto. Y el sistema nervioso autónomo, que está básicamente encargado de realizar esas funciones o regular o dirigir esas funciones que tienen que ver con el mantenimiento de la homeostasis del organismo o de las funciones vitales, para decirlo más simple, ya sea la presión arterial, la digestión, la frecuencia cardíaca. Todas esas cosas que nosotros ni estamos enterados que están pasando, las dirige el sistema nervioso autónomo. En cambio, el sistema nervioso de la vida de relación tiene más que ver con procesos conscientes o inconscientes, pero con el que nosotros podemos tener más contacto, por así decirlo, contacto consciente me refiero. Ya vamos a darle más vuelta a esto y se va a entender mejor. Y anatómicamente podemos dividirlo en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Básicamente el sistema nervioso central es todas aquellas estructuras nerviosas que están dentro de una cubierta ósea, y el sistema nervioso periférico son todas aquellas que salen de la cubierta ósea y se dirigen hacia distintos órganos. Entonces, ¿cómo se relaciona esto y esto? Tanto el sistema nervioso de la vida de relación como el sistema nervioso autónomo tienen su porción en el sistema nervioso central, y por medio del sistema nervioso periférico, que está constituido mayormente por axones, van a cumplir sus funciones, llegan a cumplir sus funciones. Bien, el trayecto que hace una neurona desde su cuerpo hasta el axón y que se conecta con otra neurona con su cuerpo y su axón y van desde el cerebro y llegan a un órgano, o van desde un órgano y llegan al cerebro, son las vías, ¿sí? Entonces son ese trayecto que hace una célula nerviosa, que puede ser una o más células nerviosas conectadas entre sí, que permiten desarrollarle una función al sistema nervioso. Esas son las vías de conducción. Y tenemos que ahora hacer hincapié en otro concepto, que es el concepto de vías aferentes o eferentes. Vías eferentes. Cuando hablamos de vía eferente, ¿sí?, es sinónimo de cuando hablamos vías descendentes. ¿Qué quiere decir? Que las vías eferentes o descendentes son, como ya repetimos, esos trayectos nerviosos o esas conexiones entre neuronas que nacen desde el sistema nervioso central y se dirigen hacia un órgano efector, ya sea el músculo, ¿sí?, alguna glándula, en caso que estemos hablando del sistema nervioso autónomo, músculo liso,
por ejemplo, el músculo liso que se encuentra en el intestino en el momento de la peristalsis, las vías nacen en el sistema nervioso central y se dirigen por medio de nervios hacia distintos órganos efectores. Esas son las vías eferentes o descendentes, es decir, salen del sistema nervioso central y van a dirigir la información hacia un órgano. Las vías aferentes tienen la dirección contraria, es decir, desde el órgano efector, que puede ser la piel, puede ser un órgano X, ¿sí? La pleura, por ejemplo, cualquier víscera, ¿sí? Las articulaciones, un tendón, captan información, ¿sí? Por ejemplo, los ojos, ¿sí? Quizás es un órgano que es más fácil el ejemplo. Captan la información y se la envían al sistema nervioso central. Esto es una vía aferente, es decir, acá tenemos axones que captan información que tenemos acá y la transmiten a las neuronas. Por ejemplo, acá tendríamos una neurona, acá tendríamos otro axono que lo conecta. Y la dirección o el sentido de la información va desde afuera hacia adentro, ¿sí? Es centrípeto. Pasa lo contrario acá, como ya dijimos, que acá, por ejemplo, tendríamos un músculo, ¿sí? Desde el cerebro, por ejemplo, la información va hacia el músculo, ¿sí? Entonces, vías eferentes salen del sistema nervioso y dirigen al órgano efector, y vías aferentes vienen de un órgano y le dan la información al cerebro. Básicamente, para entender las vías de conducción, tienen que primero tener esto en la cabeza, ¿sí? Y por último, ¿sí? Para ya ir llegando al estudio de las vías, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos con respecto a la anatomía de la médula espinal. ¿Por qué? Porque las vías que vamos a estudiar, todas pasan por la médula espinal. Es decir, vamos a estudiar vías que van hacia las extremidades o vienen de las extremidades. Y para llegar al sistema nervioso central, tienen que pasar siempre por la médula. Entonces, tenemos un esquema de la médula, ¿no? Bien. Esto es posterior, esto es anterior. Acuérdense, esto seguro ya lo vieron, que la médula tiene sustancia blanca periférica y sustancia gris central. En la sustancia gris central de la médula vamos a tener un cúmulo de neuronas, varios cúmulos de neuronas, que en la porción anterior van a tener todas funciones motoras, ¿sí? Y en la función posterior van a tener todas funciones sensitivas, ¿sí? Esto que está en el medio, ¿sí? Es el conducto ependimario. Y vamos a tener cada una de estas porciones de sustancia gris, que se llaman astas, divididas entre las zonas de neuronas que están más cerca del conducto ependimario y las que están más periféricas. Las que están más periféricas en el asta anterior de la médula son motoras, ¿sí? Con respecto al músculo esquelético. Y estas son motoras con respecto al músculo liso. Entonces, estas son somatomotoras y estas son visceromotoras. Lo mismo pasa con las neuronas, el cúmulo de neuronas que están acá en la sustancia gris del asta posterior de la médula. En la zona periependimaria van a ser viscerosensitivas, es decir, que van a recoger la información sensitiva de las vísceras, y somatosensitivas, ¿sí? Acá le faltaba somatomotoras. En todo lo que es la periferia de la médula vamos a tener sustancia blanca, y la sustancia blanca básicamente son los axones que corren por la médula espinal. Y va a estar dividida en una zona cordonal posterior, ¿sí? Que es todo esto,
zona cordonal lateral y zona cordonal anterior. Y acá vamos a tener cúmulos de axones que van a correr por la región lateral, por la región posterior y por la región anterior. Y otro concepto que tenemos que tener acerca de la médula es esto que está acá. Esto es un ganglio, es decir, es otro cúmulo de neuronas, y es el ganglio dorsal de la médula. ¿Qué pasa? Del asta gris posterior, es decir, de la zona sensitiva, llega un axón que tiene una neurona por fuera de la médula, que es el ganglio dorsal de la médula. Y del asta anterior sale un nervio que se anastomosa con esta raíz sensitiva y a partir de acá se forman los nervios raquídeos, ¿sí? A esta altura, en la región cervical se estarían formando los nervios que forman el plexo braquial, en la región dorsal se estarían formando los nervios intercostales, y entonces cada nervio raquídeo, ¿sí?, ya sea a nivel del plexo braquial, a nivel de los nervios intercostales en la zona torácica, o ya sea en el plexo lumbar, van a tener una raíz sensitiva y una raíz motora, ¿sí? Este es otro concepto que tienen que tener en cuenta. Y ahora sí, vamos a hablar directamente de las vías de conducción nerviosa. Entonces, las vías de conducción nerviosa las vamos a poder dividir en las vías eferentes y las vías aferentes. Nosotros ya vimos esta diferencia, ¿no? Básicamente son los dos únicos tipos de vías que hay en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso en general, aunque también hay lo que se llaman vías reflejas, que eso se lo vamos a dejar al profe de fisio para que se lo expliquen, que les encanta. Vamos a hablar de las vías aferentes. Repetimos entonces, vías aferentes o ascendentes son aquellas que traen información de afuera y la llevan al cerebro. Tienen órganos efectores para captar la información y estas vías son las que permiten que llegue al sistema nervioso central. Entonces vamos a tener dos tipos: vías sensoriales y vías sensitivas. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Bien, las vías sensoriales básicamente son las que dan la información de los sentidos. Acuérdense de los sentidos, que son la vista, ¿sí?, el oído o la audición, el olfato, el gusto y el tacto. El tacto, olvídense por un segundo, que ya vamos a verlo. Y nos quedan las otras cuatro. Entonces, las vías sensoriales son las que llevan la información que recogen esos cuatro órganos del sentidos. Es decir, la vista, la audición, el gusto y el olfato. Cada uno de estos sentidos tiene el órgano, ¿sí?, que va a permitir captar esto. O sea, vamos a tener un órgano que dentro de su estructura va a tener neuronas o una porción nerviosa que va a ser la que en el funcionamiento de ese órgano le va a llevar la información. En la vista, por ejemplo, tenemos la retina, ¿sí?, que está en la parte posterior del ojo, y que esas células de la retina van a captar la luz y las distintas ondas de luz van a ser transmitidas por medio de la vía óptica hacia el cerebro, y el cerebro, una vez que llegue a la corteza cerebral, lo va a hacer consciente y lo va a transformar en lo que para nosotros es la representación de una imagen. Con la audición tenemos en el oído lo que se llama el órgano de Corti, que está en el oído interno, que va a captar distintas vibraciones en las moléculas del aire, las va a transmitir esas vibraciones en forma de un impulso nervioso por la vía auditiva y va a llegar eventualmente a la corteza cerebral, y nosotros lo vamos a hacer consciente como la interpretación de un sonido. Con el gusto lo mismo, las papilas gustativas van a captar las moléculas que están en
en la comida y las van a llevar por los distintos nervios de la vía del gusto, que tienen que ver, por ejemplo, con la inervación de la lengua, cosa que ustedes ya estudiaron, con el nervio lingual o con el nervio de la cuerda del tímpano, y va a llegar eventualmente hasta la corteza cerebral y lo vamos a interpretar como un gusto, ya sea algo placentero o no, feo o rico. Y el olfato lo mismo, ¿sí? En la mancha amarilla, en el techo de las fosas nasales, encontramos, ¿sí?, esas células nerviosas que van a captar las moléculas que están en el aire, que tienen capacidades odoríferas o tienen olor, por así decirlo, y lo van a interpretar para nosotros como un olor. Todas estas son las vías aferentes sensoriales. Y ahora, ¿qué pasa con las vías sensitivas? Tienen que ver básicamente con el tacto y tienen como órgano efector, principalmente, o como órgano que capta la información, la piel. Aunque también lleva la información de articulaciones, ¿sí?, músculos, tendones y hasta las vísceras. En este caso hablaríamos de vías somatosensitivas y viscerosensitivas. Las viscerosensitivas son las vías que llevan la información de la sensibilidad de los órganos. Básicamente llevan la capacidad de sentir dolor de ciertos órganos, ¿sí? No nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter más en las somatosensitivas, es decir, las que tienen como órgano efector la piel, ¿sí?, las articulaciones, los tendones, y vamos a tener una vía termoalgésica, una vía táctil epicrítica, una vía táctil protopática y la vía propioceptiva. La vía termoalgésica, ¿sí?, va a ser la vía que lleve la información con respecto al dolor y la capacidad de discriminar temperaturas, ¿sí? Básicamente, los axones que comienzan en la vía termoalgésica están en la piel, ¿sí? Aunque también la vía termoalgésica está, por ejemplo, en distintos órganos que, por ejemplo, causan dolor, dígase en la pleura, ¿sí? La vía táctil epicrítica, ¿sí?, tiene que ver con lo que es el tacto fino. Esto sí, es puramente piel. Y es el tacto sensible, ¿sí?, que nos permite diferenciar en una misma región dos puntos diferentes, nos permite reconocer texturas, ¿sí? Es básicamente el tacto que tiene esa intensidad nerviosa que nosotros podemos sacar muchísima más información. En cambio, la vía táctil protopática tiene que ver con el tacto grueso. Simplemente nos permite sentir presiones, ¿sí?, cambios muy bruscos, ¿sí?, en la forma de un objeto. Y la vía propioceptiva es la que nos permite hacer conscientes la posición de los miembros, ¿sí? Tiene como órgano efector, por ejemplo, las articulaciones o los tendones, y hace que nosotros nos podamos dar cuenta en qué posición estamos. Yo, si estoy sentado, no hace falta que mire mis piernas para darme cuenta de que estoy sentado o que tengo la rodilla flexionada. Si estoy tirado en la cama y tengo una pata arriba de la otra, una pierna arriba de la otra, no hace falta que yo me mire para saber eso. Esa información la lleva a la vía propioceptiva y tiene una forma consciente y una inconsciente, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y las vías eferentes son básicamente las vías motoras, que ya la vamos a ver después. Ahora bien, vamos a borrar esto. Vamos a hablar de la vía termoalgésica.
vamos a hacer un pequeño esquema, ¿sí?, que va a representar el cerebro, el tronco encefálico y la médula, para ver qué trayecto hacen esas células nerviosas desde que vienen desde los nervios periféricos, ¿sí?, que captan el estímulo, hasta que llegan al cerebro. En este caso vamos a tener los axones que vienen desde la piel hasta el cerebro, ¿no?, que van a captar lo que es las diferentes temperaturas y el dolor. Bien, no soy muy bueno dibujando, pero vamos a hacer el intento. Bien, definitivamente no soy muy bueno dibujando. ¿Sí? Esto que está acá representaría al tercer ventrículo, y esto representaría los tálamos. Vamos a hacerlo de nuevo esto. Esto representaría el mesencéfalo, y estos serían los pedúnculos cerebelosos. Esto representaría la protuberancia. Esto representaría al bulbo. Y acá tendríamos a la médula. Bien. Entonces, dijimos que la vía termoalgésica era aquella vía nerviosa por la que iba a pasar las neuronas, ¿sí?, sus axones, y donde iban a estar acumuladas las distintas neuronas, que representaban o iban a llevar la información correspondiente al dolor y a los cambios de temperatura. Entonces vamos a suponer que tenemos un axón que llega hasta la piel de mi dedo índice, ¿sí? Como ustedes saben, la piel del dedo índice va a estar inervada por el nervio mediano. Entonces, nosotros tenemos este axón del nervio mediano que está en mi dedo índice, y yo con mi dedo lo que hago es tocar una olla caliente con fideos. ¿Qué va a pasar ahí? Estos axones van a captar, porque están especializados para eso, van a captar que duele y está a altas temperaturas. Y duele, vamos a poner una carita triste. Entonces van a llevar por los axones del nervio mediano, por todo su trayecto en el miembro superior, llega al plexo braquial, y una vez que pasa por el plexo braquial llega al ganglio dorsal de la médula, ¿sí? Y acá va a ser la primer sinapsis. Vamos a decir que acá está la primer neurona de la vía. Hace sinapsis con los cuerpos neuronales que están acá y que van a tener axones que se dirigen hacia la médula. Entonces, la primera neurona va a estar en el ganglio dorsal de la médula. Llegan los axones hacia el asta posterior de la médula y hacen sinapsis con la segunda neurona, a esta altura. En esta zona está un núcleo, ¿sí?, o una zona de cúmulos de neuronas que se llama sustancia gelatinosa de Rolando. La primera neurona, como habíamos dicho, estaba en el ganglio dorsal de la médula. Una vez que hacen esto, que llegan a la sustancia gelatinosa de Rolando, se dirigen, cruzan la médula y se dirigen a la médula contralateral, a la zona donde están los axones
en el cordón lateral y van a representar lo que se llama el haz espinotalámico lateral. Es decir, que en la médula vamos a tener en el cordón lateral un conjunto de haces axonales que se llama haz espinotalámico lateral. Una vez que se forma el haz espinotalámico lateral en la médula, asciende, llega al bulbo. En el bulbo, ¿sí?, se va a juntar con los axones de otras vías, como son el haz espinotalámico anterior o el haz espinotectal. Van a subir por una región o por un cúmulo de axones que se llama lemnisco espinal. Van a mantener esta dirección y por el mismo lugar en la protuberancia del mesencéfalo. Y una vez que llegan al cerebro, entran al tálamo. En el tálamo está la tercer sinapsis, o la tercer neurona en el núcleo ventral dorsal lateral del tálamo. Una vez allí, se dirigen hacia la cápsula interna, de la cápsula interna a la corona radiata, y de la corona radiata llegan a la corteza cerebral, donde está la cuarta neurona o la última sinapsis, que va a ser en la corteza a la altura de la circunvolución postrolándica. ¿Qué hay ahí? Ahí están las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿sí?, o lo que es el área somatosensitiva, ¿sí?, en la corteza parietal, ¿sí?, estamos hablando del lóbulo parietal. Entonces, acá tenemos la vía termoalgésica, que empieza en mi dedo, ¿sí?, me quemé, me dolió y me quemé aparte. Toda esa info viaja por este primer axón, esta primera neurona, que llega y hace sinapsis en el ganglio dorsal de la médula. Los segundos axones llegan hasta la sustancia gelatinosa de Rolando, donde hacen la segunda sinapsis, y acá está la segunda neurona de la vía. Cruzan al cordón lateral contralateral, suben por el haz espinotalámico lateral, vamos a escribirlo acá para que les quede, siguen subiendo por el haz espinotalámico lateral en lo que quede de médula espinal. En el bulbo formaban el lemnisco medial junto con otros haces que están discurriendo por la zona y suben por medio del lemnisco medial por la protuberancia y el mesencéfalo hasta llegar al tálamo. En el tálamo hacen la tercera neurona con el núcleo ventral dorsal lateral y por medio de la cápsula interna y la corona radiada llegan a la corteza parietal en la circunvolución postrolándica, que son el área 1, 2 y 3 de Brodmann o las áreas somatosensitivas, ¿sí? Ahí es donde somos conscientes que eso nos dolió. Esto es la vía termoalgésica. Gracias a esto, el cerebro puede recoger esa información, hacerla consciente, darnos cuenta de eso e inmediatamente largar información por vía de una vía eferente para sacar el dedo, que eso ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a seguir con la vía táctil protopática. ¿Sí? Habíamos dicho que la vía táctil protopática era la que llevaba la información del tacto grueso, es decir, que nos permitía diferenciar presiones, cambios de presiones sobre todo, o grandes cambios en una misma superficie. La vía táctil protopática, ya que ahora están familiarizados con lo que es el concepto de un haz, va a discurrir por el haz espinotalámico anterior, ¿sí? Habíamos visto que la termoalgésica discurría por el haz espinotalámico lateral y que va a estar en la zona cordonal lateral. Este va a estar en la zona cordonal anterior. Entonces, lo mismo. Vamos a suponer que yo con el dedo o con la mano estoy sosteniendo, ¿sí?, una pelota. Y gracias a la vía táctil protopática me estoy dando cuenta que la pelota es redonda y que pesa. Entonces, en cierta medida, la piel, ¿sí?, y los músculos
van a llevar información en los axones que están llegando, que me están permitiendo darme cuenta que pesa y que es redonda, por los distintos nervios que están en el miembro superior. Llegan al plexo braquial, como ya dijimos, y hacen la primera neurona en el ganglio dorsal de la médula. Una vez que hacen la primera neurona en el ganglio dorsal de la médula, llegan al asta posterior y hacen la segunda neurona en la sustancia gelatinosa de Rolando. Bien, una vez que ya hizo esta sinapsis, que tenemos la segunda neurona, lo que va a pasar es que van a cruzar estos axones, al igual que lo hicieron en la termoalgésica, pero se van a dirigir a la porción anterior de la médula y van a formar el haz espinotalámico anterior. El haz espinotalámico anterior va a subir hacia el bulbo y se va a juntar con el haz espinotalámico lateral y otro haz que ya lo habíamos nombrado, que es el espinotectal, y van a formar el lemnisco medial. El lemnisco espinal, perdón. El lemnisco espinal sube, se mantiene, mantiene esta cantidad de axones por la protuberancia y el mesencéfalo, va a llegar al tálamo, donde hace la tercera sinapsis y donde está la tercera neurona, en el mismo núcleo, en el núcleo dorsal ventral lateral o ventral dorsal lateral. Los axones se van hacia la cápsula interna y por medio de la corona radiada llegan a la corteza, ¿sí?, parietal, para llegar a la cuarta neurona, ¿sí? Lo mismo en la circunvolución posrolándica, en las áreas 1, 2 y 3, ¿sí?, de Brodmann, que es el área somatosensitiva. Y esta es la vía táctil protopática. Bien, la vía táctil epicrítica y la vía propioceptiva consciente van a tener el mismo recorrido. Vamos a tener aparte una vía propioceptiva inconsciente para ver también. Ambas vías van a discurrir por la zona cordonal posterior de la médula, es decir, por esta zona, por los haces de Gold y Burdach, ¿sí?, que van a estar ubicados en el cordón posterior de la médula. También son llamados haces grácil y cuneiforme. Bien. La vía táctil epicrítica, habíamos dicho que tenía que ver con recoger la información del tacto fino, es decir, en una región pequeña darnos cuenta de la diferencia entre dos puntos, de dos rugosidades, ¿sí?, o que una zona sea rugosa y otra suave. Básicamente nos permite diferenciar con mayor definición las texturas y las formas más pequeñas, por así decirlo. Y la vía propioceptiva consciente es la que nos da la información de la posición de los miembros y hace que logremos darnos cuenta conscientemente, digamos, que logremos pensar en eso, porque también tenemos una vía que lleva la información, pero nosotros nunca enteramos que nos está llevando esa información y el sistema nervioso da una respuesta con esto. En este caso, nosotros nos enteramos de cómo están nuestros miembros. En este caso yo ahora tengo una mano en el bolsillo y nada, no me estoy viendo la mano, pero yo sé que está en el bolsillo. Aparte de sentir la tela del bolsillo en mi mano, yo sé que mi codo está ligeramente flexionado, ¿sí?, que mi pulgar está medio flotando en el aire porque está apoyado sobre la mano. Me estoy dando cuenta que mi meñique está ligeramente flexionado, ¿sí?, que la última falange está completamente flexionada porque está apoyado sobre la pierna. Y todo eso es gracias a la vía propioceptiva consciente, ¿sí? Bien. ¿Cómo empieza entonces? Vamos a tener como órganos la piel, ¿sí? Sacamos acá
el axón de la piel, y vamos a tener, por ejemplo, axones que llegan a tendones, músculos, la cápsula articular, por ejemplo, la articulación. O sea que viene de todo el sistema articular. Estos axones, ¿sí?, que por lo general pueden partir del mismo nervio o no, eventualmente llegan hacia la zona de la médula y hacen la primer sinapsis, en donde ya saben. Entonces la primera neurona, la primera neurona va a estar en el ganglio dorsal de la médula. De allí, ¿qué pasa? Se dirigen los axones hacia el asta posterior, no hacen sinapsis, sino que pasan directamente al cordón posterior de la médula y se distribuyen, ¿sí?, en la hemimédula que están llegando, en los haces de Gold y de Burdach, ¿sí? Los de Burdach son internos, los de Gold son internos, los de Burdach son externos. Entonces, juntos van a subir hasta el bulbo y en la zona posterior del bulbo van a hacer la segunda sinapsis, ¿sí? O sea que la segunda neurona está a la altura del bulbo, ¿sí?, en lo que son los núcleos de Gold y Burdach, también llamados núcleos grácil y cuneiforme. Por allí suben en otra conjunción de axones, que en este caso es el lemnisco medial. Habíamos hablado del lemnisco espinal, en este caso es el lemnisco medial o cinta de Rayleigh media. Suben manteniendo esta conformación por protuberancia y mesencéfalo. Me olvidé decirle algo. Cuando hacen la segunda sinapsis, la segunda neurona, hacen lo que se llama la decusación sensitiva. Y las fibras que venían de un lado de la médula en el cordón posterior se van hacia el otro. Entonces, esto lo borramos. Y suben por el haz cordonal posterior contralateral de donde llegaron. De allí van hacia el tálamo para hacer la tercera sinapsis, donde se encuentra la tercera neurona, que va a ser el núcleo ventral dorsal lateral. Y de allí, por medio de la cápsula interna, ¿sí?, y la corona radiata, llegan a la corteza para hacer la última sinapsis en la corteza del lóbulo parietal, en la circunvolución postrolándica, ¿sí?, que corresponde al área 1, 2 y 3 de Brodmann o área somatosensitiva, ¿sí? Entonces ahí tenemos la vía táctil epicrítica y la vía propioceptiva consciente. Primera neurona en el ganglio dorsal de la médula, suben por los haces de Gold y Burdach, llegan a los núcleos de Gold y de Burdach en el bulbo, hacen la segunda sinapsis, se cruzan, esto se llama decusación sensitiva de las fibras, y suben por la cinta de Rayleigh media o lemnisco medial hasta el tálamo. ¿Sí? Acuérdense, a esta altura por el lado contralateral de donde habían llegado. Hacen la tercera sinapsis en el tálamo y luego llegan a la corteza para hacer toda esta información consciente. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la vía propioceptiva inconsciente. En la médula, esta vía va a discurrir por dos haces. El haz espino cerebeloso posterior y el haz espino cerebeloso anterior.
Ambos se van a encontrar en la región cordonal lateral de la médula. ¿Sí? Van a estar acá. El espino cerebeloso posterior está acá y el espino cerebeloso anterior corre por acá. ¿Sí? Posterior y anterior. Bien. ¿Qué información lleva la vía propioceptiva inconsciente? Lleva la información recabada por ejemplo, ligamentos, tendones, músculos, cápsula articular. Y se la lleva al cerebelo. Fíjense que dice espino cerebeloso. ¿Qué pasa con el cerebelo? El cerebelo no cumple funciones conscientes, cumple todas funciones inconscientes. Y dentro de esas funciones están las de mantener el equilibrio, la de mantener el tono postural o el tono muscular, la de la función de coordinar los movimientos. Y todo esto lo hace ¿por qué? Porque allí llegan vías propioceptivas, por ejemplo, y salen vías motoras inconscientes que hace que se pueda dar todo esto, ya sea mantener el equilibrio, el tono postural o la coordinación de movimientos. Entonces, nosotros podemos mantener el equilibrio estando parados, ¿por qué? Porque tenemos una vía propioceptiva que manda información de cómo están los miembros, llega al cerebelo y del cerebelo mantiene el tono de esos músculos para que se mantengan en ese lugar y, por ejemplo, podamos mantenernos parados y no nos caigamos. Lo mismo pasa que si yo voy a agarrar un vaso, todo el recorrido que hace mi brazo hasta que llega al vaso está dando información al cerebro de cada uno de los movimientos del brazo, de la posición de cada una de las articulaciones. ¿Para qué? Para que el cerebelo pueda coordinar, ¿sí?, la contracción de cada músculo para llegar al vaso, agarrarlo y traerlo. Todo coordinado, por ejemplo, con la vista, ¿no? De esta manera funciona la vía propioceptiva inconsciente. Lleva información de cómo están los miembros, las articulaciones, para que el cerebelo pueda mantener el equilibrio, coordinar los movimientos, ¿sí?, mantener el tono postural. Entonces, vamos a tener los órganos efectores, que ya sea el músculo, ¿sí?, un tendón, un ligamento, la cápsula articular. Los axones salen, llegan, hacen la primer sinapsis en el ganglio dorsal de la médula, siguen el trayecto de la raíz posterior de los nervios raquídeos y llegan al asta dorsal de la médula, o sea, el asta posterior. Y acá hacen sinapsis en un núcleo, o sea, acá estaría la segunda neurona, que se llama núcleo de la columna de Clark. ¿Sí? Y de acá pasan dos cosas. Una serie de estos axones se van a dirigir hacia el cordón lateral homolateral y van a conformar el haz espino-cerebeloso posterior y van a subir, ¿sí?, por el bulbo, y desde el bulbo van a pasar por el pedúnculo cerebeloso inferior y van a llegar al cerebelo, a la corteza cerebelosa. ¿Sí? Esto se llama haz directo de Flesching. ¿Sí? En cambio, va a haber otras fibras que lo que van a hacer es cruzarse a la médula contralateral y formar el haz espino cerebeloso anterior. Este era el haz espino cerebeloso posterior. El haz espino cerebeloso anterior va a subir, va a llegar al bulbo, cruzar el bulbo y llegar hasta el mesencéfalo, y por medio del mesencéfalo va a pasar por los pedúnculos cerebelosos superiores y llegar a la corteza cerebelosa. ¿Sí? En la corteza cerebelosa es donde estaría la tercera neurona. Y acá es como tenemos a la vía propioceptiva inconsciente.
Estas son básicamente las vías que tienen que recordar con respecto a las vías ascendentes. Existen otras vías para que tengan en cuenta, ¿sí? Vías que hacen relación con el sistema de la vista, ¿sí? Con el equilibrio, que tienen que ver con el oído interno. Pero bueno, estas básicamente son las que tienen que saber. Ahora sí, vamos a hablar un poco de las vías descendentes, es decir, de las vías motoras. Bueno, ahora vamos a seguir, ¿sí? Con las vías eferentes, que tienen que ver básicamente con las funciones motoras. Es decir, estas van a ser vías que nacen, que tienen su primer neurona en la corteza cerebral o en distintos núcleos, y se dirigen a los músculos, ya sea para contraerlos y generar el movimiento directamente o para regular su movimiento. Entonces, podemos desprender de acá que tenemos dos tipos de vías eferentes: voluntarias e involuntarias. Bien. Las vías voluntarias, ¿sí?, son aquellas en las que están involucrados, ¿sí?, los movimientos o las contracciones conscientes de los músculos. Es decir, yo quiero escribir y para escribir tengo que levantar el brazo, ¿sí? Es decir, que tengo que usar, por ejemplo, el deltoides para levantar el brazo y llevarlo hasta acá, usar el tríceps para extender el antebrazo. Todas esas son acciones voluntarias, ¿sí?, motoras, y que nacen en la corteza. Y vamos a tener dos vías voluntarias: la vía del haz córtico-espinal y la vía del haz córtico-nuclear. Básicamente, el haz córtico-espinal o los haces córtico-espinales están dirigidos, ¿sí?, a llevar la información para la contracción de todos los músculos del cuello para abajo, ¿sí? Y la córtico-nuclear, ¿sí?, va a terminar formando parte de la vía motora de los pares craneales. Entonces, va a tener que ver con la contracción de los músculos de la cara, la cabeza y el cuello. Y las vías involuntarias tienen que ver con la coordinación de los movimientos, con el tono postural, ¿sí?, con el mantenimiento del equilibrio. Y a estas vías se les llama vías extrapiramidales. ¿Por qué se les llama vía extrapiramidales? Porque a las voluntarias se les llama vías piramidales. ¿Y por qué se les llama vías piramidales? Porque estos haces, las córtico-espinal en el bulbo, forman un accidente anatómico que se le llama pirámides vulvares, ¿sí? De ahí viene el nombre de vías piramidales. Bien, vamos a empezar entonces con las vías córtico-espinales. Entonces empezamos con la primera vía piramidal. Vamos a hacer un pequeño triángulo como vía piramidal. Y el haz córtico-espinal. Entonces, el concepto clave acá es que todo empieza en la corteza cerebral. Entonces, volvemos a dibujar el cerebrito. Dibujamos los péndulos cerebrales, ¿sí?, o mesencéfalo, protuberancia,
el bulbo y la médula. Bien. La primera neurona de la vía piramidal y del haz córtico-espinal va a estar en la corteza cerebral, ¿sí? Y va a estar a la altura de la circunvolución prerolándica, ¿sí? Donde están las áreas 4 y 6 de Brodmann, ¿sí? Que es la corteza motora. De ahí se dirige por la corona radiada, la cápsula interna, desciende por el mesencéfalo, por la protuberancia y el bulbo, y en el límite que se forma entre el bulbo y la médula, el 80% de estas fibras se cruzan y se van al cordón lateral para formar el haz córtico-espinal. El otro 20% sigue y sigue a la altura del haz córtico-espinal anterior, o sea, este es el haz córtico-espinal lateral, formado por el 80% de las fibras, y el 20% de las fibras forma el haz córtico-espinal anterior. Bien. Este 20% eventualmente se cruza, ¿sí? Cuando tiene que salir, y se cruza hacia el asta anterior de la médula, al igual que los haces del córtico espinal lateral que llegan al asta anterior de la médula, hacen sinapsis con las motoneuronas que están en el asta anterior de la médula y salen por el nervio raquídeo para dirigirse al músculo. Entonces, esto es básicamente la vía piramidal con los haces córtico-espinales. Esto que pasa acá, que el 80% de las fibras del haz córtico-espinal se cruzan, se llama decusación de las pirámides. Y conforma el límite real entre la médula y el bulbo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite entre el bulbo y la médula? ¿Dónde termina el bulbo y empieza la médula? En la decusación de las pirámides, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el haz córtico-nuclear? El haz córtico-nuclear, como dijimos, iba a estar relacionado con los músculos que estaban inervados por los pares craneales. Iba a arrancar con la primera neurona en la corteza, ¿sí? Acuérdense, en el área prerolándica, área 4 y 6 de Brodmann, circunvolución prerolándica. Desciende por la corona radiada, la cápsula interna, llega al mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y no pasa de acá. En la protuberancia hace sinapsis, ¿sí? Una serie de fibras con los núcleos correspondientes al par canal 7 y 5. Es decir, el haz córtico-nuclear hay fibras que llegan a la protuberancia para hacer sinapsis en los núcleos del trigémino y del facial, y de ahí salen y se dirigen, ¿sí? En el caso del trigémino al ganglio de Gasser, y en el caso del facial, ¿sí?
al conducto auditivo interno. Bien. Va a haber otras fibras que llegan hasta el bulbo y en el bulbo van a hacer sinapsis con los núcleos correspondientes a el 10º par craneal, el 11º, el 12º y el 9º que me lo estaba olvidando. ¿Sí? Es decir, que la segunda neurona de esta vía puede estar en los núcleos del 5º, del 7º, del 9º, del 10º, del 11º y del 12º, es decir, glosofaringeo, neumogástrico, espinal e hipogloso. ¿Qué pasa? Todos estos haces corresponden a los fascículos directos de la vía, es decir, que como salen, llegan en el mismo lado a estos núcleos. Hay una serie de fascículos que se llaman fascículos aberrantes que llegan al mesencéfalo y se cruzan, llegan al bulbo y se cruzan, y llegan a la altura de los tubérculos cuadrigéminos. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Para hacer sinapsis, ¿sí? Con el núcleo, el 6º par, en el mesencéfalo con el núcleo del 3er par, y en los tubérculos cuadrigéminos con el núcleo del 4º par. Entonces, los fascículos directos van a hacer sinapsis en los núcleos de 5, 7, 9, 10, 11 y 12. Y los fascículos aberrantes, que se cruzan, vamos a ponerlo acá, hacen sinapsis con los núcleos de el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. De ahí los nervios salen del tronco encefálico, ¿sí? Y se dirigen a los distintos agujeros de base del cráneo y a las distintas estructuras que van a inervar. Y así es como tenemos la vía córtico-nuclear. Y por último, nos quedan las vías extrapiramidales, que vamos a hacer un pequeño comentario. Las vías extrapiramidales no nacen de los centros superiores, sino que nacen de distintos núcleos ubicados en el cerebelo, ¿sí? En el mesencéfalo, en el bulbo. Y a mí me gustaría que conozcan más que nada, ¿sí? Cuáles son y más o menos qué función y en qué núcleo nacen, más que saberse toda la vía, lo cual es más complejo. Tenemos, por ejemplo, el haz vestíbulo espinal, el haz retículo espinal, el haz oligoespinal, el haz tectoespinal, y el haz rubroespinal. Entonces tenemos todos los haces que conforman a la vía extrapiramidal y nos quedaría ver de dónde nacen, ¿sí? Y qué función cumplen. Tanto el haz vestíbulo espinal como el haz tectoespinal están relacionados, ¿sí? A la coordinación y al mantenimiento del tono muscular. El haz vestíbulo espinal nace en los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia y está más bien relacionado con el equilibrio, ¿sí? El haz tectoespinal, ¿sí? Está
nace en el núcleo de techo que está en el cerebelo y está más bien relacionado con el tono postural, también con el equilibrio. El haz retículo-espinal y el olivo-espinal estarían más bien relacionados, ¿sí?, a los procesos de relajación y contracción de músculos antagonistas. Es decir, en el momento que yo contraigo un músculo, el músculo que hace la acción contraria inmediatamente se tiene que relajar. Y esto es parte de la coordinación del movimiento que hace las vías extrapiramidales. El haz retículo-espinal nace en la sustancia reticular que está distribuida en el tronco encefálico y el haz olivo-espinal nace del núcleo olivar que está en el bulbo. Ambos estarían relacionados con esta función de coordinar, ¿sí?, la contracción y la relajación de los músculos agonistas y antagonistas. Y por último tenemos al haz rubroespinal que nace en el núcleo rojo del mesencéfalo y tendría como función mantener, ¿sí?, el tono muscular. Y bueno, ya tenemos todas las vías extrapiramidales, ¿sí?, más o menos qué funciones tienen. Vimos las vías motoras, tanto la córtico-espinal como la córtico-nuclear, que son las piramidales, acuérdense que son las voluntarias, y vimos también las vías sensitivas, ¿sí?, que son las vías aferentes. Bueno, espero que se haya entendido. Ante cualquier duda nos pueden consultar. Les mando un saludo.